Embarcarse en historias, perderse en el oleaje de las palabras, narrar las aguas calmas que guían la imaginación, exaltada en el fuego húmedo de una taberna encallada. Recordar los naufragios de un clan para inventarle un destino a dos hermanos, que quizá fueron tres, no importa. Lo que siempre sobrevive aquí es la necesidad de contar historias, que emergen del tañido de las profundidades del mar que se levanta en una isla que no aparece en el mapa. Hoy hablaremos del año en que hablamos con el mar, justamente. Vamos a seguir hablando. La nueva novela de Andrés Montero, y lo voy a decir sin ganas también de ensaltar lo que uno hace normalmente como periodista. Uno de los autores más prodigiosos de la década y que nosotros acá en Radio USACH hemos visto desde sus primeros momentos. Ganador del Premio Municipal de Santiago, el Premio de la Academia de la Lengua y el Premio Mejores Obras Literarias del Ministerio de las Culturas. Partió con un libro también maravilloso que tuvo muy buena acogida, no solo en Chile y en el mundo, con Tone Ninguno. Y bueno, y el año pasado o antepasado nos sorprendió, de hecho, con una novela maravillosa que también ha tenido traducciones y premios, que es La muerte viene estilando. Y ahora La Pollera Ediciones nos trae El año en que hablamos con el mar, que va a ser presentado oficialmente el próximo martes 9 de abril. ¿Cómo estás, Andrés? Bien, Daniela, muchas gracias. No sé si merezco todo lo que estás diciendo, pero lo agradezco mucho. Yo creo que sí, y creo que los lectores y nuestros auditores, cuando ya conozcan tu libro, van a compartir esta sensación. Mira, yo te decía fuera de micrófono, yo leo bastante, me gusta de todo tipo de género. Bueno, en todo caso la narrativa, la ficción es lo mío. Y creo que tu libro, cuando uno lee y te llega al cuerpo, que me pasó también con Soledad Fariña, estuvimos conversando con ella con su libro Siempre volvemos a Comala, y el tuyo también. Yo no paraba de llorar, de emoción en tu libro, y es una emoción que no es que sea triste el libro, por si acaso, es más bien una emoción que tiene que ver con, voy a decirle una palabra, lo entrañable, que tiene todas las capas que cruzan tu libro. Primero felicitarte, antes de hablar de tu obra, realmente maravillosa. A ver, acá hay muchas capas, quiero partir como por las más externas, donde tú hablas de esta isla, pájaros, señales de la naturaleza, el mar, y todo esto también vinculado con ritos, que suele ser también, o con mitos de nuestra idiosincrasia, que ha sido también la tónica de toda tu literatura. Hablemos de esa necesidad o ese gusto, ese placer, de ese rescate de lo que llamamos lo chileno, si quieres. Claro, yo creo que al final cada escritor o escritora, cada artista de todas las artes, digamos, tiene que buscar o se va dando que tiene una mirada, ¿no?, del mundo. Pero también tiene un mundo propio, ¿no?, sobre el cual tiene una mirada. Entonces, pienso que los escritores y los artistas que a mí más me han interesado han construido un mundo propio. Algunos porque nacieron ahí y en el fondo es su mundo, o era lo que le contaba la abuela, no sé, pienso en García Márquez, que la abuela y el tío le contaban cosas y de ahí viene un poco Macondo y todo eso. Y otros se les aparece, como Juan Rulfo. Juan Rulfo viajaba, trabajaba, era vendedor viajero de una marca de auto y viajaba por México y se le empezaron a aparecer estas historias y finalmente se convierte en un escritor. En mi caso tiene un poco que ver con eso. Primero tengo una fuente como oral que viene especialmente de mi papá, que me contaba historias, que contaba sobre las historias que le contaba a su papá, o sea que hay una tradición ahí. Entonces ahí se crea un mundo y esas historias eran del campo porque mi abuelo era del campo y trabajaba en ferrocarriles típicos de esa época, en la montaña, en la costa. Entonces ahí tengo como un mundo que tiene que ver con los chilenos al final, porque eran las cosas que le pasaban, eran los personajes que se le aparecían, que le daban mucha risa a mi abuelo y por eso los fue contando, o le llamaban la atención o le enseñaban. Eso por un lado. Y luego yo mismo he ido viajando, quizás porque ya tenía como este bichito, por Chile mucho, porque yo me dedico a contar historias, a recopilar también, y porque me gusta, y también viajo porque sí, digamos, no solo trabajando. Entonces se fue como en mí, yo ahora soy más consciente de eso, como creando un mundo propio. Del cual me gusta hablar. Y en ese mundo propio, que tiene que ver con la tierra chilena, he valorado muchas cosas que tal vez si no hubiera ido no valoraría. Yo soy de Santiago, nací acá, crecí acá y había muchas cosas de Chile, como mucha gente,
que odiaba. Y este país como que es esquizofrénico, es un país raro, individualista y todo, muchas cosas que yo creo que igual están, ¿no? Pero quizá cuando uno recorre otros lugares o se encuentra con otras personas y conversa con gente de otras edades también, incluso dentro de Santiago, descubre que hubo otra forma de entender las cosas. Y que todavía existe en algunos lugares donde quizá este individualismo o el capitalismo quizá ha llegado tarde, mal y nunca, ¿no? Como que le ha costado entrar al lugar. O no lo han dejado entrar. O no lo han dejado, claro. ¿Cierto? Es como las islas. Difícil que el capitalismo entre. Bueno, las que son muy turísticas un poco más, pero las demás, las que no tienen mucho brillo, digamos, son unas islas que están medias perdidas. Difícil que están muy desconectadas. En este libro, de hecho, hay una pandemia que uno podría entender como no una metáfora en el libro, pero como si fuera el capitalismo. La pandemia no puede entrar, no entra a la isla, no lo logra. El bicho está afuera. El bicho está afuera porque ¿cómo va a llegar si es que no viene nadie? Entonces, desde ahí, respondiendo como la pregunta, creo que me ha sucedido eso, que he visto en esta tierra que hoy llamamos Chile, pero que es mucho más que eso, que el nombre que le damos hace 500 años. Algo que un patrimonio simbólico quizá que me cautiva y que me hace pensar que tenemos otra forma de entender la comunidad, la tierra, el país y todo eso. Dentro de las voces, porque hay un nosotros muy propio, muy simpático, me atrevería a decir, con ese tono tragicómico, con esta cosa cagüinera o copuchenta propia de todos nosotros, que es una voz que sintetiza y donde están presentes los campesinos, los pastores, los marineros o un pueblo X, ¿no? Y que siempre está interesado, en este caso, en estos dos hermanos, que ya vamos a hablar de un poco también de esos perfiles y también de lo simbólico que hay en esos dos hermanos, o la hermandad y la pelea entre ellos, ¿no? Las disputas, si tú quieres, pero también la búsqueda del reconocimiento. Pero volviendo a la voz, acá está lo tragicómico, esa ironía que no deja de lado la ternura también por el otro o esos otros que son del interés y que sirven también ese otro o esos otros de la vecina cagüinera, lo que sea, para situarnos y crear a veces o una fantasía o un cuento. Y creo que la forma en que tú lo relatas con todos estos modismos, no solo del campo, sino que también permean a la urbe, hace algo que a pesar de que es un libro, por supuesto, universal, también nos reconcilia de alguna manera. Bueno, o sea, me encanta que lo puedas ver así. Yo creo que también lo veo así. Que hay comunidades en distintos lugares de Chile donde hay violencia o puede haber violencia y formas de tratarse que a lo mejor no son las mejores, pero que al final del día se entiende que la supervivencia depende unos de otros y hay un momento de encuentro que está muy retratado acá en el libro en una taberna donde se juntan y también en el fuego. Que es como siempre ha sido el punto de encuentro donde salen y donde digamos como que las cosas que pasaron durante el día no parecen tan graves, ¿no? No parecen tan graves ahora que estamos en el fuego, estamos compartiendo un vino, como bueno, que tal vez no era para tanto. Uh-huh. Yo creo que esto me acabo de acordar en verdad. Recuerdo una vez en La Unión, en el sur de Chile, estaba en un cumpleaños de una abuela de 90 años. Que vivía ahí, yo estaba invitado porque era amigo, una Laurita. Una doña Laurita, y ella se paró y quiso decir un discurso. Estaba toda la familia ahí, algunos amigos que estaba yo, qué sé yo, éramos, no sé, 30 personas, y dio un discurso muy, muy divertido. Esto me lo recuerdo por el tono tragicómico que mencionaba. Divertido, pero también decía cosas profundas, pero en un momento yo ya estaba como emocionado, como porque era muy lindo lo que estaba diciendo y la forma en que lo decía. Pero finalmente dijo, y perdónenme por la expresión, porque fue así, dijo, y al final somos hueones, pero somos familia. y todos se rieron y yo me puse a llorar, pero me fui como para atrás para que no pensaran que me dio tanta emoción decir como que al final del día somos familia, estamos reunidos aquí y las cosas no son tan graves y estamos juntos, algo así. Entonces en la novela quise probar con este nosotros, ¿no? Con este somos familia, somos comunidad. Y también porque este libro también hay un contexto de producción. Yo lo estaba escribiendo el 2021-2022. Eso te iba a preguntar, ¿cuándo lo escribiste? Claro, yo lo estaba escribiendo, o digamos, cuando apareció la voz que quería narrar la historia.
que no fue la primera, me costó un poco, pero era justo en la época en que ya se había instalado la convención, la primera, ¿no? Sí, la Convención Constitucional. Claro, del 2021. Y estaba empezando a trabajar y ya habían aparecido algunas ideas o propuestas. Recuerdo una, de hecho, de Galo Gigliotto, que es director acá de la editorial USACH, que mucho antes de que finalmente eso pasara dijo, ¿y por qué no ensayamos? Nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, 3 puntos. Y finalmente eso fue de hecho lo que quedó. Entonces había como un nosotros esperanzador. Después pasaron muchas cosas en el camino, pero yo sigo pensando que ese era el camino, decir nosotras y nosotros. Ojalá que se pueda hacer más adelante y pueda resultar, pero también tiene que ver con eso, con que yo sentía como... estaba muy contento de que Chile dijera, ya, juntémonos a contar la historia, porque al final, a escribir una constitución era decir qué historia queremos contar hacia atrás y hacia adelante, o sea, cuál es el relato de nuestro país. Y eso permeó el libro completamente, ese contexto. Y de hecho se siente muy fuerte ese nosotros. Y mientras te escuchaba, Andrés Montero, bonito cuando hablabas de este discurso, de esta mujer en el campo o en unión, ¿no? Con esta cosa... como de esta cosa que al chileno le da pudor ser grandilocuente y le da pudor también ser, digamos, incluso tierno, pero lo es igual. Sí. Se le escapa igual. Hay una, voy a decir, escena, porque yo veo cuando un buen libro yo lo veo visualmente, cuando Laurita o Laura, ¿no? Esta matriarca de la familia Garcés, que es la protagonista de este libro, que es mamá y abuela, en un minuto también me parece que a Jerónimo, uno de los personajes principales, de hecho, le dice algo así, se nos enamoró este huevón. Sí. Y como que también, aparte de la intuición, en algo que lo rompe al otro, ¿no? Claro. Y bien genial. Bueno, Jerónimo y Julián, qué bonito, Jejey o Jujuy, que podrían ser Caicay y Tren, son los protagonistas, los mellizos, ¿no? Que quedan además de la familia Garcés, de este clan, que finalmente es en lo que le da vida a este nosotros. Este nosotros igual está, porque finalmente el mito lo hace esta familia. Hablemos también ahí de los simbolismos y claro, podemos encontrar, hablamos fuera de micrófono, estos amigos del encuentro de Sándor Márai, que no has leído, pero a mí me llevó para allá, pero podemos hablar de las mismas culebras, ¿no? Del mito de la creación del mundo mapuche, que es Caicay y Tren, pero también podemos hablar de Caín y Abel y podemos hablar de tantos hermanos. ¿Cómo surge también la idea de estos dos hermanos que además se confunden? Me encanta como parte el libro cuando la llegada de un turista que en realidad no lo es. Claro, piensan que es un turista. Sí, pero... exacto, que en realidad no lo es. Y toda esta, bueno, no voy a contar más allá, pero que es bien genial, de esta, no más que confusión. Los hermanos siempre se parecen, pero acá más encima son mellizos. Pero finalmente, y esto no voy a spoilear porque está en la contratapa, uno se va y el otro se queda. Uno es la culebra del mar y el otro es la culebra de la tierra. Exacto. Háblanos también de lo que buscabas ahí, con la historia de ellos. Claro, bueno, esto también tiene que ver con que es algo bien íntimo y de hecho no me resulta tan fácil hablarlo por lo mismo, porque yo he escrito más de historias que nos competen a todos, digamos, ¿no? Como Tahuá, que habla de un contrapunto. Maravilloso el libro, por favor, se los recomiendo. O Tony Ninguno, que tiene un intertexto con Las Mil y una Noche. Pero acá esto nace porque yo me había ido a Barcelona a hacer un máster en escritura creativa. Sí, sabía que eras Jerónimo, sabía que tenías mucho de Jerónimo, sabía. Y el máster partía un mes después, llegué como un mes antes, entonces estaba un día caminando por Barcelona y me abordó, digamos, me llenó una sensación de felicidad muy grande, de decir, qué increíble estar aquí, como qué suerte, qué privilegio, y me encantó como ver a gente vestida de todas las formas, de todos los colores, como la calle llena. Locomopolita, como sentía como que ahí estaba pasando todo, ¿no? Esa fue como la sensación que tuve y me puso muy contento estar ahí. Y acto seguido, recuerdo que hace 2 semanas había ido al sur a despedirme de mi hermano que vivía allá. Yo iba a estar un año fuera, entonces fui a despedirme de los sobrinos. Y haber estado mirando un paisaje donde no había nadie y haber pensado, yo podría haber sido
un ermitaño. Yo hubiera sido feliz viviendo en la punta de un cerro, siendo como un místico, ¿no? Como el Zósimo de los hermanos Karamazov, no sé, como alguien que no tiene contacto con el mundo, sino que está totalmente como conectado con la naturaleza y consigo mismo. O sea, y dije, pero y ahora estoy demasiado feliz de lo contrario. Y me pasó eso, entonces fue como, bueno, exploremos esto, y interesante, ¿no? Como cómo me puedan habitar dos cosas tan radicalmente opuestas. Y a partir de ahí nació la idea de, en el fondo, dividirme esas dos formas y crear dos personajes que representaran dos cosas distintas. Y fue muy lindo porque yo siempre he partido mis libros y cuentos también a partir de una leyenda, de un mito, de un ser mitológico, etcétera. Pero ahora no, partió de eso. Pero al poco andar recordé uno de los mitos fundacionales más importantes de esta tierra, ¿no? Sí. Que es el mito de Tren Tran y Kai, las dos serpientes de culebra, la culebra de mar y la culebra de tierra, que se enfrentan y que están en una lucha constante que no ha terminado, y que eso explica, a decir del mundo mapuche, maremotos, terremotos, y que también tienen tiempos largos de paz. Entonces, ahora fue lo contrario, no me había pasado esto, como que el mito, obviamente era preexistente a mi idea, pero yo llegué después, o sea, ya lo conocía, pero no partí de ahí, digamos. Lo cual me hace pensar que tengo una cabeza muy llena de mitos, porque seguramente sí partí de ahí, ¿no? Sí. Solo que yo me di cuenta después. Y es lindo como, más que lindo, me parece como impactante la importancia como de los mitos, de poder hablarlos, porque es como que uno tiene de dónde agarrarse cuando le pasa algo como, uy, ¿y por qué yo seré así? ¿O por qué tengo este problema con tal persona? Los mitos siempre están ahí para decirnos esas cosas. Bueno, ya lo vio Freud, obviamente, pero también en los mitos chilenos o de esta tierra, ¿no? Y los mitos de los pueblos indígenas, de los pueblos originarios, y también los mitos de, por ejemplo, Tahuá, que es un mito de creación de la República. O sea, están ahí diciéndonos cosas hace mucho tiempo, y por eso a mí me parece importante ir a visitarlos, no dejarlos atrás. Y a propósito de esos dos hermanos que cohabitan en el autor, ¿no? En Andrés Montero, tanto Jerónimo como Julián, si pensamos en Jerónimo, más allá de las similitudes, ¿no? También con esta cercanía al mundo editorial o beta periodística, o el que sale El Mundo, y que incluso está ahí en Cataluña. Él cita, de hecho, a Walter Benjamin, ¿no? Uh-huh. Con la importancia de... Sí. Ahí yo te vi a ti. Ahí yo te vi a ti sin saber necesariamente esta historia, pero muy bonito esos reconocimientos también que uno hace como lector. Y incluso de repente unas tallas al mundo editorial, claro, algunas cosillas, donde está ahí el autor. Ahora, también quiero... algo que es muy sutil, porque tienen muchas capas tu libro, por eso hablaba de lo entrañable, también en el sentido de las entrañas de la tierra o del mar, pero también de ese sentimiento o esa emoción que nos evoca, que es la que te señalaba al inicio, también de este sentido de pertenencia, de nuestros mitos, de nuestro hablar, ¿no? De nuestras palabras. Y por eso es muy bonito cuando el año, aparte del tiempo de las estaciones, con su propio peso también energético, lumínico, de lo que nos propone la naturaleza, el hablar, que es propio tuyo, lo narrativo, y si nos vamos al mar, desde lo junguiano o desde lo simbólico, también en lo emocional. Entonces, claro, hay muchas capas en tu libro, y es maravilloso. Y mientras hablo me voy dando cuenta también de esas cosas que uno, si no descubre, al menos inventa. Y acá en esas capas quiero hablar de lo imperceptible, como indicador del cambio verdadero, de las profundidades, que está al inicio del libro y que después va tomando distintos pulsos, ¿no? Y a propósito del ruido del bicho que viene de China, que está en el continente, del viajar y que alguien, digamos, con tanta curiosidad no haya conocido hasta grandes 50 años después es la capital, claro, del propio país, Santiago, pero sí conocía Barcelona. Bueno, pero hablemos de esa cosa sutil que a veces no nos damos cuenta con tanto ruido. Claro, eso es algo como fundamental dentro del libro, pero también de alguna forma yo ya lo intenté en La muerte viene estilando, y ahora profundicé un poco más, diría yo, con no solo escribir un libro con palabras, sino sobre todo con los silencios, ¿no? Como con lo que no está dicho, con lo que se puede suponer, sospechar, porque es una forma muy chilena también de comunicarnos. Sí. Entonces, o sea, me encanta que lo veas, porque es como, bacán que alguien
pero todo el libro está como lleno de capitas como medias subterráneas que no están a la vista y que tienen que ver con los silencios, con lo que no decimos, con lo que callamos, con lo que guardamos. Y está simbolizado acá en la primera página con la isla, porque la isla le da señales a los isleños cuando quiere advertirles de algo. Entonces en este caso la isla les quería avisar que venía una visita y que iba a ser algo importante para ellos. Y ellos, los isleños, dicen en la primera página que no se dan cuenta cuando la señal es demasiado grande, ¿no? Cuando es como un meteorito, un maremoto, como que eso no lo necesita, porque ya está la señal. En cambio, que le llama la atención las señales muy chiquititas, como que de repente, no lo dicen así, pero un pájaro cambió de dirección, ¿no? Como el viento. El viento. Las temperaturas. Claro, el mar se pica un poquito, la temperatura está un poco más tibia, los pájaros están callados o trinan a la hora en que, o sea, como cosas chiquititas. Entonces le llaman las señales que la isla teje para ellos con una paciencia de arañita, hasta que en el fondo descubren qué es lo que le quiere decir. Y pienso que en una vida hay como cosas como unas señales como importantes, ¿no? Ritos de paso, nacimientos, muertes, que son muy claros, ¿no? Pero quizá lo más interesante está en esas como pequeñas cositas que uno no alcanza a darse cuenta de cómo pudieron intervenir quizá un interreno también, ¿no? Entre esos cambios, digamos, cuando hablamos ya de los límites, vida y muerte, todo lo que pasa entre medio, que finalmente es la vida misma. Es la vida misma, es la vida claro. misma. Sí, totalmente. Y para darse cuenta de esas sutilezas que nos da la vida, en este caso metaforizada como representada como la isla, se requiere estar muy atento, ¿no? En el mejor sentido, no atento como con los 5 sentidos abiertos y dispuestos. Y eso también a mí me hace pensar, y algo que intento practicar, y fracaso todos los días, digamos, pero lo intento en la ciudad un poco más difícil, que también tiene que ver como con la vida que estamos llevando hoy día, ¿no? Como con las redes sociales, nos requiere mucha atención que está fuera del mundo como material que habitamos, y por lo tanto esas pequeñas señales que la vida nos puede querer dar, de tomar un camino u otro, o donde está la belleza finalmente, las podemos estar perdiendo. Y algo que a mí me preocupa mucho, y de lo que hablo siempre, ¿no? Con todos los que tengan ganas de conversarlo. ¿Cómo hacerlo para tomar esta herramienta que es útil y que nos sirve, y que tiene que ver con la tecnología actual, pero no perder el momento en que un caracol llegó al final después de todo el día, llegó al final y uno puede ver eso. En La muerte viene estilando aparecía como una escena y no perder ese momento en que una gaviota saca un pescadito del mar, que es algo bonito de ver, ¿no? Entonces creo que también la novela está como proponiendo como esa mirada como atenta a las pequeñas cosas. De hecho, por eso yo le pedí a María José Ferrada que presentara el libro, porque siento que ella es la maestra. El próximo martes. El próximo martes de lanzamiento, sí. La María José Ferrada es la maestra para mí de las cosas como pequeñitas, de lo que pasa muy piola, y que está la mirada del poeta ahí para poder descubrirnoslas y que no nos las perdamos. Develarlas. Y a propósito también del tema de la fotografía, que usa muy bien la palabra ahí de revelar. De revelar, sí. Que se parece. Ahora, para ir cerrando, pero me encanta esto de que hablabas del silencio, porque también se hace explícito el silencio en lo coloquial, en los diálogos maravillosos que hay de nosotros en tu libro, pero que parece un oxímoron, porque si uno hace explícito el silencio, pero es cuando dice, mejor ahora nos callamos porque sabemos que tenemos que retirarnos y dejarnos, sí. Es momento de que mejor, teníamos ganas de meter la cuchara y preguntar un poquito más allá, pero vamos a respetar. Todas esas cosas me parecen que son muy elocuentes también de nuestra idiosincrasia. Y también a propósito del contrapunto con La muerte viene estilando, que yo pienso en una atmósfera no solo de una cierta nubosidad por el antes de la lluvia o la lluvia misma, el barro, el campo, la noche, el gris o el negro del todo. Acá este libro es muy completo también en ese pantón de colores y de energía, no solo porque están efectivamente un año entero con las 4 estaciones, claro, sino también por todo lo que presenta esta humanidad que está en esta isla y con todas estas capas, porque está el afuera, está el adentro, está el nosotros, está el
ellos, si tú quieres, y este espejo de estos hermanos. Entonces, en ese sentido, muy, muy rico. Y también, a propósito de todos tus libros, y no solo de los mitos, sino también de aquello que es misterioso y que está, además, en un mundo sobrenatural, están las supersticiones, están las maldiciones, está el mandinga. Está el mandinga, claro. Sí, y eso, te quería preguntar, ¿por qué? Me gusta igual. Sí, bueno, el diablo en particular, yo hice un programa de tele con Nicole, mi compañera, Los Cuenteros en Ruta, recorriendo distintas partes de Chile, rurales sobre todo, pero también ciudad, buscando historias, leyendas. Y es algo que ya hemos hecho como hace tiempo, es la primera vez que lo hacemos, digamos, como público, ¿no? Y siempre o sea, en alguna parte está el Trauco, en otras no. En alguna parte está la Lola, en otras no. En alguna parte está el Tuetuén. Pero el diablo está siempre en todas partes. Y a todo el mundo se le apareció. O sea, no es como... bueno, en muchas partes. No es que siempre es capitalista, porque siempre negocia. Sí, ¿no? Sí. Y aparte, tiene eso de que aparece, por ejemplo, cuando cuando andamos por las minas, nos contaban que aparecía el diablo con un diente de oro, ¿verdad? En el fondo, como eran los dueños de las minas, ¿no? Así como, el patrón de la mina en este caso. Pero el Lota era distinto, era más parecido como a un inglés. Y el diablo era así, era más alto, pero no es que los lotinos, bueno, algunos lo habrán pensado, pero nosotros que veníamos dando la vuelta entera decíamos, pero no es el mismo diablo, sí es el mismo diablo, pero va adquiriendo... como la personalidad se personifica según lo que uno considera que es la maldad. Claro, totalmente. y la tentación. Es increíble, sí. Entonces ese es el ser mitológico más importante de Chile, en mi opinión, y la defiendo, digamos, o sea, como sin duda el personaje más importante que está presente en todas partes. Y acá lo que pasa un poco en la novela es que bueno, hay una voz sorpresa que está como en la mitad de la novela, que es un diario que escribe Jerónimo, que ahí cambiamos, vamos a una primera persona, a otro registro de lenguaje, porque él vivió 50 años en España, etcétera. Entonces uno ahí puede darse cuenta de que los isleños hablan su universo, sus paradigmas tienen que ver con lo mitológico, están seguros de que el abuelo Lócar se hizo un pacto con el diablo, pero en el diario de Jerónimo él no menciona al diablo, ¿no? O sea, como no es parte de su forma de entender. Y también me parecía interesante mostrar como estas dos formas de entender una vida, ¿no? Una desde lo mitológico y otra como más pragmática y más contemporánea, si se quiere. De hecho, también les recomiendo que pongan mucha atención cuando lean el año en que hablamos con el mar. Esto sí que está como la mitad del libro, que es como una tipología de la festividad chilena en torno al tipo de fiestas, donde las improvisadas son siempre las mejores, por supuesto, claro. Pero si hay que planificarla, el orden, ¿no? Claro. Los tiempos de la fiesta, del jolgorio, y ciertos tips que uno podría llamar, y sobre todo la esperada hora de... ¿La hora profunda? La hora profunda. Me encantó eso, ese trabajo y esa propuesta que hace respecto al jolgorio o a la forma en que nosotros también festejamos. Claro, bueno, hay un personaje que le importa mucho, a todos les importa la fiesta, pero y eso es algo muy chileno. Sí. Lo que pasa es que la fiesta, dicha así, se puede entender como una discoteca. Esta es la fiesta como chilena un poco más antigua, pero que todavía está presente en la ciudad de Los Asados, que es la de juntarse a nada, ¿no? Como a comer algo y a ver qué pasa. Entonces, a nada y a todo. A nada y a todo, porque al final es donde pasan más cosas. Entonces hay un personaje que es Julián, que es como el hermano que se quedó en la isla, que tiene su propia teoría muy elaborada de por qué hay fiestas que funcionan y fiestas que no funcionan. Y entonces dice que esto tiene que ver con el orden de la fiesta, que es que las cosas no pueden pasar en cualquier momento. O sea, como que uno no puede llegar a la fiesta y que está empezando y hay uno que está como con la fogata prendida y guitarreando. O sea, no puede ser así porque eso se hace al final. Claro. Y en el fondo todos estos pasos de la fiesta llevan, aparte de pasarlo bien y contar cosas entretenidas y todo eso, llevan a preparar un poco el alma, y por eso él lo define como que puede ser algo divino. Lleva a preparar el alma para la hora profunda, que es cuando quedan las últimas brasas, los últimos invitados, y se habla de esas cosas que no hablamos nunca, porque los chilenos nos cuesta mucho hablar, pero el vino nos ayuda, y también de alguna forma como lo que da la fiesta, que es como la comodidad, sentir que estamos en un espacio como seguro, que ya disfrutamos juntos todo el día, y entonces ahora ya hemos estrechado los lazos y podemos decir cosas
de verdad. No es que lo para atrás fuera mentira, pero es donde salen esas cosas que, de hecho, Julián lo dice así, como esas pocas palabras que tal vez valdrá la pena haber pronunciado a lo largo de una vida. O sea, como las únicas palabras como que en verdad importan pueden ser en la hora profunda. Que no tiene por qué ser en una fiesta, uno lo puede como extrapolar, pero yo creo que todo el mundo entiende que hay momentos donde aparece algo que no aparece siempre. Sí, y él dice que eso tiene que ver con el orden en que se presentan los elementos de las convivencias. El tema es, como sale en el libro también, cuando no se da eso y se pueden regar, ya sea con pipí o no, las brasas, ¿no? Mear la brasa antes del momento de la hora profunda. Andrés Montero, vamos a finalizar, me quería conversando todo el rato sobre tu libro, realmente te felicito, maravilloso. Vamos a recordar que se presenta entonces el libro el próximo martes 9 de abril, la próxima semana, ¿no? En el Centro de Cine y Creación, que está en Raulí 571, esto en Santiago Centro, a las 19:30 horas. Va a estar Nano Stern y María José Ferrada también presentando el libro de Andrés Montero. Solo para finalizar, si nos puedes leer un poquito para que todos vean el tono también de tu maravilloso libro. Así que te escuchamos aquí muy atentos en Frecuencia Pública. Bueno, esto es como ya finalizando la primera parte, el verano se llama la primera parte. Hay palabras que no revelan su sentido final en el momento en que fueron pronunciadas. Palabras que se van hinchando como las nubes, pof, 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 a lo lejos de aquellos que las escucharon y a veces también de quienes las pronunciaron. Lejos se siguen cargando mientras la vida sigue y las personas pasan y otras palabras también pasan. Palabras que a lo mejor se completan y revientan apenas salen de las bocas, porque no tenían más misterio que la suma de sus letras. Puf, se deshacen en los oídos, desaparecen como la espuma del mar, mientras esas otras, las invisibles, las gigantescas, las que creímos que no tenían más misterio que la suma de sus letras, han seguido creciendo hasta que ya no pueden más y entonces caen como un vendaval sobre la memoria, reventando el tiempo. En su momento, saber que don Julián había soñado el cementerio fue algo bonito, pero hoy día sabemos con toda seguridad que era mucho más que eso. Eran los espíritus que le estaban advirtiendo en sueños lo que ocurriría, para que al preparar el cementerio fuera preparando también el alma. Y ahora don Julián se iba por ahí, por el cementerio que nació de su sueño, con sus recios 70 años y la tristeza marcada en cada arruga de su rostro, a sentarse frente a la cruz que hoy nos permite recordar a la milenida y sentir que nuestra pena, aunque no deja de existir, tiene al menos un sitio donde rimar. Muchas gracias, Andrés Montero, por este libro, esta nueva novela, El año en que hablamos con el mar. Muchas gracias, gracias Daniela por la lectura, por la conversación, por el espacio. Súper agradecido, la verdad. Ya se vendrán más libros, sin duda, para seguir disfrutando también de tu imaginario y sobre todo de tu sensibilidad. Muy, muy lindo libro. De verdad, gracias, Andrés Montero.